Bienvenido a mi podcast. Soy Dani Tres Palacios el Tripas. Disfruta de historias, información e invitados paranormales. Mi querido Tripón, muy buenas noches. ¿Cómo Muy, estás? muy bien, lo veo desde su biblioteca, la cantidad de libros que tiene el brujo loco, como le digo yo, se la pasa leyendo ahí los libros. Oiga, qué bueno verlo en cámara y aparece aquí el Roles invitado, el que no lo ve, pues está aquí con el cartel de la Mega, porque me dijo que quería hablar de mitos y leyendas esta noche, que esto es muy popular en nuestro país, ¿no? En otros países también, pero aquí en Colombia y en el campo, campesino que se respete, militar que se respete, cuenta historias del Silbón, perdón, del Moán, que la Ujú. Patasola, que la Llorona, la Bola de Fuego, la Madremonte, la Ciguapa, bueno, Pie Grande, el monstruo de las nieves en los nevados, bueno, cantidad de mitos y leyendas que son fascinantes, donde mucha gente dice, Tripas, eso no existe, pero vaya al campo, hable con los que han estado en la selva y se va a llevar sorpresas porque muchos dicen sí existe y yo lo vi. Entonces, Robles, bienvenido al cartel paranormal de la Mega. Me va contando algún mito, alguna leyenda y voy intercalándolo con algunos oyentes, ¿le parece? Sí, claro que sí, mi querido Tripón. Pues adelante, Robles, empecemos de una vez. Bueno, lo que pasa es que aquí en nuestro país está lleno de eso, de esa, podría decirse, de esa estirpe, de esas costumbres, ¿cierto? Que sembraron los abuelos desde mucho tiempo atrás. Y pareciera ser que no se quieren, se niegan rotundamente a desaparecer. Todo lo contrario. Todo el mundo dice que vio, que se acercó, que mejor dicho tuvo contacto con estos seres raros, pero hay que definir algo. Hay que definir un tema específico que es un mito y que es una leyenda porque todo el mundo cree que es lo mismo. Esto se lo enseñan a uno desde el colegio, se lo enseñan a uno en todo lado. En todo lado uno lo aprende. Los libros, más que todo, son los que te enseñan precisamente esa terminología. Para ser específicos, un mito es universal. Nace de la misma cosmogonía de la cultura. O sea, esto puede venir de una sociedad indígena, puede venir de algún grupo étnico, puede venir de alguna parte del planeta y allí se enfrasca y se convierte en eso, en lo que son los famosos mitos. Las leyendas, sí, por el contrario, son regionales, son más autóctonas en los pueblos. Entonces, por ejemplo, ustedes van a encontrar que cada pueblo de Colombia tiene un fantasma, coloquémoslo así, tiene su propio espanto. Entonces muchos lo diversifican, o sea, de un espanto que posiblemente puede tener características similares al de México, al de Chile, al de Bolivia, ¿cierto? Porque hay muchas características que los vuelven similares. Entonces se convierte en algo muy, muy famoso, se vuelve un fantasma famoso. Les coloco un ejemplo muy claro, La Llorona. La Llorona aparece en todos los mitos del mundo. En cada parte del mundo hay una Llorona. Y toda la estructura de la historia de La Llorona es casi similar. Una mujer indígena que cuando llegaron los colonizadores, aquellos españoletes que querían, pues, mejor dicho, hacerse con las indias, uno de ellos en especial logró conquistar a una de ellas. Cuando su estirpe, cuando su condescendencia no lo deja o no lo permite tener contacto, pues obviamente con estas mujeres. ¿Por qué? Porque es una persona de linaje, una persona de sangre azul. Y va y se junta con una mujer que pertenece a una etnia que posiblemente le puede transmitir una enfermedad, una cantidad de cosas raras, ¿cierto? Le puede pegar sus chuhuacas y sus vainas y todo raras. Entonces lo que pasa es que este conquistador sí tiene una relación con esta mujer, una mujer de una raza étnica. Y miren lo similar. En México nació, pero aquí Colombia también tiene su propia Llorona, que puede ser similar a la Llorona de allá de México, pero digamos con matices diferentes. Entonces se supone que esta mujer tuvo los hijos con ese conquistador y desafortunadamente él no le podía corresponder, la dejó ahí sola, la dejó tirada. Posteriormente la mujer obviamente no sabe qué hacer
y el desespero de ver que ella no puede criar a sus hijos, de ver que su corazón está roto porque este conquistador no le correspondió, ¿qué hace? Lamentablemente manda a sus hijos a un lago para que se ahoguen, para que se mueran. Y ella posteriormente, después de eso, también hace lo mismo, también hace lo suyo. Se tira al lago y se muere. Y muchas personas dicen que el espíritu de esta mujer deambula eternamente buscando a sus hijos. Por eso es el famoso grito de mis hijos, ¿dónde están? Mis hijos, ¿dónde están? Ese tipo de eco raro fue lo que creó el mare magnum que tenemos instalado en lo que se llama una leyenda. Esto no es un mito. Eso, ojo con eso, estamos diferenciando mito y leyenda. Lo de la Llorona es una leyenda, porque fue tradicional, entró dentro de un tema bastante puntual, fue histórico, aparte de ello, porque entran objetos, entran personas, entran características, entran muchas cosas que la convierten en eso, en una leyenda. Y se en cuenta que es una leyenda porque al pasar de los años, nadie ha podido superar la Llorona. Hay mucha gente que dice que se la encuentra acá en Bogotá. Dicen que se encuentran a la Llorona aquí en el centro, en la Candelaria, que ahorita, queridos amigos del Cartel Paranormal, les narraré muchas investigaciones que hice aquí en el centro de Bogotá, de donde nacieron muchas leyendas y mitos. Oiga, Roles, pocas veces siento miedo en el cartel paranormal, pero tengo miedo de ese mueble que está atrás suyo lleno de libros. ¿Está bien agarrado ese mueble? Porque si no, Sí, acá sí, usted sí, como sí, la sí, Llorona, claro. pero gritando mis libros. No mis hijos, Mire que sino aquí mis la vez que libros. tembló, yo recuerdo mucho yo no me acuerdo hace cuándo fue, creo que fue hace poquito que tembló y en serio se movió toda esta casa donde yo estoy. Y esto de acá atrás ni se inmutó. Los que no Oh, están viendo ustedes a no Roles, observar, los que no observan. tiene detrás un mueble con una cantidad de libros que donde eso se caiga, se muere el viejo sepultado en libros a esta Yo hora. creo que es el ángulo de la cámara, por favor. Mi libro debe estar sosteniendo por la pata del mueble. No, no, no. Esa es una parte importante al lado de la mesita de noche. Mi No libro como decimos la y los de gente. Esteban Cruz los pone debajo de la lavadora para que no tiemble la lavadora. Así debe estar Y mi el de libro en la Tulio casa de también está Roles. por ahí. El de Tulio está sosteniendo el ropero. El mío lo usa para matar moscos. Muy No, bien. no, 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 no. Al respeto a los libros, carajo. Oiga, buena leyenda la de la Llorona. Ahí muchos no sabíamos la historia y nos la acaba de contar Roles. Está invitado a esta hora hablando de mitos y leyendas. Ahí estaba la de la Llorona. Robles, otro mito, una leyenda, ¿qué nos quiere contar? Bueno, nos vamos en este momento hacia las zonas donde pasa el río Magdalena. Y en ese río suceden o pasan muchos acontecimientos. Yo que tuve la oportunidad de ver el río Magdalena en la Dorada Caldas, pues allá me comentaron que hay tantas historias y tantas leyendas como ustedes se pueden imaginar. Pero la más famosa es la del famoso hombre caimán. Y es una historia bastante coloquial, porque a quien le sucedió, pues obviamente era porque en su principio básico mental quería ser un morboso, un cochino con las mujeres que se bañaban en el río Magdalena. Resulta que este tipo se llama Saúl y el hombre era muy morboso, le encantaba ir allá a las orillas del río Magdalena a ver cómo las mujeres se empelotaban para poderlas ver desnudas y seguramente pues con mayor visión pues trataba de sumergirse, pero al ver que no aguantaba pues mucho tiempo debajo del agua, pues ya las mujeres se daban cuenta de esto. Entonces un día cualquiera, Saúl pues quiso hacer como una especie de ritual, de pacto, y se largó para La Guajira, donde conoció un chamán. Y este chamán, pues obviamente con Saúl contándole lo que él quería hacer, el chamán le dijo, listo, mano, le tengo el truco. Yo tengo acá estos dos polvos, un polvo de color rojo y otro polvo de color blanco. Cuando usted se coloque el polvo de color rojo, se va a convertir en un caimán. Y pues los caimanes tienen la facultad de poder ver debajo del agua, pues obviamente ahí sí va a poder morbosear a las viejas como quiera. Y obviamente va a necesitar que lo acompañe a alguien para que le unte el color blanco
y usted se vuelva a convertir en hombre. Entonces resulta que el tipo se volvió full contento a toda esta zona del río Magdalena con su amigo y efectivamente se aplicó el color rojo y se volvió caimán y el tipo se botó al agua y morboseaba hasta más no poder. Pero un día resulta que su amigo, el que siempre lo acompañaba, pues obviamente no podía acompañarlo más. Resulta que entonces en el lugar de él le mandó un reemplazo. Y ese reemplazo realmente no sabía nada de lo que hacía el famoso hombre caimán. Entonces llegaron a la orilla del río Magdalena, el hombre le aplica el color rojo y Juan se mete al agua y cuando se da cuenta que sale tremendo caimán, pues el tipo obviamente se sale espantado y hasta que el hombre caimán le dice, no, 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 no me dejes así y el hombre lo único que puede hacer para ayudarlo es solamente pasarle polvo blanco por la cara hasta dejarlo podrir en su maldición. Queda convertido en un fenómeno de cabeza de hombre y cuerpo de caimán. Y allí intentaba obviamente espiar a las mujeres y ya no podía. Que incluso su mamá se desesperó, se fue a buscar al chamán y este chamán ya había muerto. Pues obviamente la mamá le dio tristeza, le dio pena moral, también se murió. Y de allí nace esta cochina leyenda del famoso hombre caimán. Buena leyenda la de Roles, el hombre caimán. Ese era el apodo de un humorista de Sábados Felices. ¿Se acuerda de Roles, el hombre caimán? Ese famoso en Sábados Felices. Álvaro Lemón. Sí, señor, así es. Álvaro Lemón, el hombre caimán, oye. Mito o leyenda, Roles, ¿cuál va a contar? Bueno. Esto se está poniendo bueno porque hay algunas que he intentado en el transcurrir de mi investigación paranormal, tratar de comprobar si esto es verdad o no. Pues esto me sucedió en un pueblito, o sí se podría decir como un municipio, un codo de municipio, porque es que realmente es un pueblo muy pequeño, ¿cierto? Que queda por Melgar, estamos hablando de Tolima, hacia el norte, bien abajo. Y este pueblito que queda como en las inmediaciones de la nada, tiene una full iglesia grandísima, donde sus habitantes me contaron una gran leyenda, una leyenda que quise comprobar y se llama la leyenda del cura que dicta o dice la misa en latín a las 3 de la mañana. Pues resulta que este pueblito se llama Tres Esquinas. Muchas personas que logré conocer de Tres Esquinas me hablaron mucho de esta iglesia. Y es que resulta que era un curita que era muy bueno, muy benévolo con las personas de allá. Y pues todos lo querían muchísimo, todos adoraban a este curita. Cuando pues obviamente él sintió que ya le iba llegando la pelona, que ya se lo iban a llevar, pues él les dijo que era tanto el amor que tenía por este municipio, por este pueblito, que él iba a prometerles a todos que definitivamente no se iba a ir ni siquiera en espíritu. Pues obviamente ustedes entenderán la idiosincrasia de los pueblos y los sujetos que están precisamente y tan abnegadamente pegados a lo que los viejos dicen, pues obviamente todos se quedaron esperanzados que en algún momento pues llegara a suceder la aparición de este curita de Tres Esquinas, la famosa leyenda del curita de Tres Esquinas. Pues resulta que quise comprobar eso en una noche y dio la casualidad de que la iglesia no estaba en función. Pues obviamente ellos tienen otro sistema ya para decir su misa y todo. Quise comprobarlo y yendo solo allá, al sitio, al punto. Y definitivamente me llevé una gran sorpresa, queridos amigos, porque siendo exactamente las 12 de la noche, ni siquiera estábamos hablando de la hora oficial en la que se creó esta leyenda, aunque esto ya no sería leyenda, esto ya es un mito. Esto ya es un mito porque es el corrillo de las personas que lo crean y que de alguna manera lo van transformando para convertirlo en algo, un suceso real, pero que no es tan real. Entonces este mito nació precisamente de una promesa que hizo un ser humano como ustedes, como yo, y que prometió más allá de la muerte volver. Pero resulta que yo me quedé ahí esperando a ver si el curita hablaba. Y no sé si fue que era la emoción, no sé si llegó a ser de pronto
el momento, pero se los juro que pegué la oreja así y escuché un sermón muy retirado. Obviamente la voz se escuchaba muy lejana de alguien que citaba o que oficiaba la misa en latín. Acá en Bogotá, me pegó el salto para Bogotá. Aquí en el centro, en la Candelaria, también hay un mito, una leyenda similar de otro curita, pero este aparece sin cabeza. Aparece sin cabeza rondando la carrera tercera entre las calles octava y novena, ahí caminando por este empedrado, porque hay unas partes de la Candelaria que conservan en el empedrado original de la época de la colonia. Entonces se dice que este cura ni siquiera está en su iglesia, el cura sale a caminar por la tercera a las 12 de la noche y echándole la bendición a quien se le atraviese, y obviamente no tiene cabeza. Ahorita les cuento otra cochina y sustanciosa, también tiene que ver con una iglesia, pero esta más que todo no es con curas, es con una maldición de espíritus que quedaron ahí divagando. Esto sí es una leyenda, porque se fue construyendo poco a poco desde la época en la que se fundó Bogotá. Vamos hablando de las 12 casitas allá arriba en el Chorro de Quevedo, y allí es donde está ubicada esta famosa, digamos, capilla, porque no tiene el tamaño de una iglesia, es una capillita pequeña que realmente sí asustan por la noche. A ver, vámonos para el llano, y en el llano existen muchas cosas que tienen que ver con el diablo. Pareciera que el diablo viviera en el llano, porque siempre lo caracterizan de diferentes maneras. En una parte del llano le dicen mandingas, en otra parte del llano le dicen, por ejemplo, el cucuy. Hay otras partes en el llano donde sencillamente aparece como el hombre de la mancha negra. Pero en definitiva, el llano está lleno de muchas historias, y hay una que la verdad siempre me ha gustado porque en algún momento la escuché en esos famosos cassettes de los años 80, en esos cassettes donde se grababa antiguamente pues la música y todo eso. Había uno en especial que se llamaba Mitos y Leyendas del Llano, relatado por un gran locutor de aquí de Colombia, el señor Juan Harvey Caicedo, que también tiene una historia muy rara, muy extraña, porque no se saben las condiciones en las que él falleció, pero lo cierto es que su marca registrada fue su voz, y a través de su voz escuchó una historia muy bacana acerca de lo que parece ser un hombrecillo X quiso retar al diablo. Y esto sucedió precisamente en Acacias, donde un hombre X, vamos a colocarle como Pepito, pues Pepito quería ir a un parrandón, de esos famosos parrandones que en el llano se pueden estar demorando 3 días, 4 días, pero coincidencialmente caía un jueves y viernes santo. El hombre primero pasó donde su comadre y él le dijo textualmente a ella que quería almorzar allá, se quería ir bien trancado, porque de alguna u otra manera, pues quería ir a parrandear. Entonces la mujer, aferrada a sus creencias religiosas, como toda buena católica, le dijo, Pepito, no te vayas por allá, no te vayas por allá, ¿cómo se te ocurre? ¿No es que el diablo lo sueltan el jueves y el viernes santo? ¿Cómo se te va a ocurrir ir por allá? Y el hombre iba empecinado, dijo, no, señora, tranquila, que vea, yo soy un llanero que se respete frente a lo que sea, hasta el mismo diablo si se me llega a aparecer. Y entonces la mujer, para evitar, como para persuadirlo un poco, decidió contarle una cochina historia que le sucedió a un compadre de ella, también en el pueblito donde vivía este Pepito, cuando a un compadre de esta mujer se lo llevaron las ánimas santas un viernes santo. El tipo estaba tomando en el pueblo, y ojo con la situación, cuando más o menos entraba ya la medianoche, el tipo estaba ya como ya estaba alicorado. El tipo salió un momentico fuera de la taberna donde estaba tomando y vio una procesión que se dirigía a la iglesia. Al hombre se le hizo muy raro, porque según las costumbres de los pueblitos, a esa hora en ninguna parte, ni del llano ni de Colombia, se celebran pues, ceremonias fúnebres. Entonces, al tipo se le hizo muy raro que una ceremonia, que toda una procesión iban rumbo a la iglesia,
Y el tipo cuando se salió, en medio del mareo, en medio de la turulería que tenía, comenzó a mirar, a enfocar un poco a ver si reconocía a alguien del pueblo. Y lo más extraño fue que en ninguna de esas personas reconoció a ninguno, a ningún amigo suyo, ni siquiera habitante del pueblito. Entonces el tipo le entró como un poquito de miedo, pero quería asegurarse definitivamente qué era lo que estaban haciendo esas personas ahí y se les pegó para poder entrar con ellos a la iglesia. Pero el tipo dice que cuando le contó a la comadre de este señor, que cuando intentó entrar a la iglesia, como que una fuerza extraña se lo impidió, como si fuera un huracán, y el tipo optó por quedarse a esperar a que salieran de la iglesia. Sí, según lo que estaba viendo era real. Y más adelante, cuando pues la procesión sale nuevamente, aparentemente a llevarse a enterrar al muerto, el tipo se fue acercando poco a poco y se le fue acercando precisamente a uno de los últimos que desfilaba. Y cuando le dijo, oiga, cuñado, ¿a quién llevan a enterrar? Y se gira al espanto y le dice, a usted. Entonces, aparentemente, bueno, este Pepito se totea de la risa, le dice, ay, comadre con sus historias. Bueno, ¿y qué le pasó al hombre? Al hombre, pues, que a los 3 días se murió y nadie supo de qué ni por qué. Entonces, ¿qué es esta noche? Por favor, no se ponga a ir a parrandear. Y el tipo, ni aún contándole esta historia, quiso quedarse allí y procedió a largarse. Entonces, cual jinete en su corcel, el tipo se monta en el caballo y se fue adentrando un poco en esa espesura de ese llano, un llano que iba en el momento en el que iba cabalgando no tenía ni siquiera luz de luna. El tipo iba completamente en una oscuridad impresionante, pero como arrecio llanero, no le tenía miedo a nada. Pues el tipo cuando de un momento a otro llegó a un cruce de caminos, fue cabalgando y en un momento determinado se dio cuenta que frente a él venía otro caballero, pero este estaba completamente cubierto por una capa negra. Se fue acercando poco a poco y cuando pasó por el lado, le gritó, adiós, pues. Entonces el tipo, pues obviamente como que en la psicosis de lo que le contó su amiga, no le quiso hacer caso y el tipo prosiguió su camino. Entró en el siguiente cruce y nuevamente se le atraviesa este señor, este jinete negro. Y cuando volvió a cruzarse por el lado del hombre, le dijo, adiós, pues. Ya el tipo, este hombre Pepito, ya estaba como asustado. Y en la próxima dijo, no, esto no me puede estar pasando. Yo no me puedo dejar psicosear de un cuento barato que me contaron precisamente para no dejarme rumbear. Pero más adelante, el último cruce se lo volvió a cruzar, se lo volvió a encontrar. Y cuando se le atravesó, Pepito decidió envalentonarse y atravesarle el caballo y dice, oiga, ¿quién es usted? Y el hombre no pudo alcanzar a terminar su frase porque el jinete misterioso, quitándose la capa que tenía, dejó ver la calavera de la muerte. Nadie supo más de Pepito. Nadie supo más del hombre. Solo su amiga y la hija de ella que lo acompañaban en el momento que él estaba escuchando la historia, se atrevieron a orar en esa noche por el alma de este Pepito que se quiso arriesgar a pues atravesársele al diablo en una época en la que no se puede hacer eso. Señor Brujo Loco, los que lo quieren seguir para todo el tema paranormal, ¿dónde lo pueden hacer? Claro que sí, mi querido Tripón, y pues obviamente para todos ustedes, si ustedes necesitan algún tipo de ayuda con referencia a brujería, magia negra, o lo que ven acá, esta belleza pila de libros hermosísima, como muchos más de los que habitan en este cubículo que yo lo denomino mi biblioteca, pues primero que todo me pueden encontrar acá en TikTok como Expediente Paranormal, pero para las consultas pueden hacerlo a través de mi celular, el número es 301-675-0222, 301-675-0222. Espero disfrutaras de este podcast. Soy Dani Tres Palacios el Tripas. Que en paz descanses.